それでも前に進むの振り返らずにWe gotta go誰もが奪われることを恐れて先に奪うことをやめないから冷酷な世界順応するために心を止めて感覚を消そうとしてる夜の海に光るキャノンまるで声なき叫びのように暖かさを探してUna explosión resonó en todo el nevado y frío lugar, producto de un disparo cargado que había destruido una torreta Shade. Finalmente, después de un intenso tiroteo que había durado 30 minutos, los Spartans y el Reploide habían logrado despejar la gran estructura, que era donde estaba la sala de control de Halo. El jefe maestro se dirigió hacia un panel holográfico, todavía sin saber cómo era posible que supiera que debía mover o presionar para que pasara lo que, bueno, debía pasar. Era algo que incluso Cortana se preguntaba, ya que era la segunda vez que eso sucedía. Ella cómicamente lo llamó el toque mágico. Tras presionar lo que vagamente podían identificar como el botón para abrir la puerta, al adentrarse en el extenso pasillo, que era lo suficientemente grande como para que incluso los tanques Escorpión pudieran andar sin problemas, tras abrir un par de puertas más, finalmente llegaron a una extensa habitación, de un tamaño tan ridículo que fácilmente era el doble o incluso el triple de grande que un hangar del Pilar of Autumn. Cuando llegaron, la atención de X se centró en un panel holográfico. Si bien los conocimientos del instalado capitán de la UNSC en el tema de la informática, o más específico de la informática de los que hayan construido este anillo, sus propios sistemas, pese a lo avanzados que eran, no tenían mucha forma de competir contra los que crearon el anillo. A pesar de ello, sus sistemas parecían intentar adaptarse a esto, sin mucho éxito cabe aclarar. ¿Y bien, capitán, qué hacemos? Emil preguntó mientras recargaba su escopeta. Yo no puedo hacer mucho y si pudiera hacer algo me tomaría mucho tiempo. X fue sincero mientras miraba cuidadosamente el panel, pero creo que encontré una terminal, jefe. Cortana. El suboficial menor de la armada retiró el chip de Cortana de su nuca y lo insertó en la terminal que le había indicado el Reploide. No pasó mucho tiempo antes de que Cortana se manifestara en su forma holográfica, con una gran sonrisa en su rostro holográfico. ¿Estás bien? La pregunta de John solo hizo que la sonrisa de la IA se ensanchara. Mejor que nunca, es increíble la cantidad de conocimiento e información, es tan veloz, glorioso. Cortana estaba eufórica por todo lo que estaba viendo. Si se parece en algo a Lía, debe de estar abrumada por toda la información. X pensó para sí mismo, así que decidió actuar con prudencia. Cortana, sé que debes de estar recibiendo demasiada información, pero trata de mantenerte centrada, no tenemos el tiempo de nuestro lado. Sí, perdón por desviarme. La IA pareció ligeramente avergonzada, aunque no creyó que los datos que encontrarían ahí serían tan ridículamente gigante. Sí, bueno, mucho bla bla bla, pero vamos a lo que nos importa: cómo usamos esta cosa contra los hijos de puta del Covenant. El anillo no es garrote, reverendo pendejo, es otra cosa, mucho más importante. Él gritó pero Cortana dejó perplejo a los tres varones. Es otra cosa, mucho más importante. Mientras la IA parecía murmurar algo, Emil daba gracias de tener el casco puesto para que no vieran la mirada de retrato que tenía. De todas las personas que podría haber recibido un insulto, no espero que fuera de esta cosa, IA mejor dicho.
mientras los dos Spartans originarios de Eridanus II tenían sus expresiones ocultas por sus viseras polarizadas. Lástima que X no tuviera un casco así, ya que mostraba una expresión complicada y con una pequeña gota de sudor bajando por su sien. Parecía que Cortana estaba de mal humor. El Covenant tenía razón, esto es, Forerunner. Cortana parecía perdida mientras llegaba a una conclusión con toda la información a la que ahora tenía acceso. Sí, los Forerunner crearon este mundo fortaleza para... Esperen, no es posible. Cortana, tranquilízate, ¿qué fue? ¿Lo averiguaste? X trato de que la IA se concentrará, pero parecía que había visto algo que no debería haber visto. Oh, esos malditos Covenant, ellos lo sabían, había señales. La IA ni siquiera pareció escuchar al reploide de ojos verdes, pero era la primera vez que veían a Cortana, aterrada. Calma, no te estamos entendiendo, Cortana, sé más específica. La IA miró al jefe solo para decir. El Covenant encontró algo en este anillo, algo horrible, y ahora, tienen miedo. ¿Miedo? ¿El Covenant? Emil preguntó sin creerlo, es decir que podría ser tan aterrador como para que incluso el mismo Covenant tuviera miedo. Quizá de los Grunts lo creería. ¿Enterrado? ¿Dónde? Y antes de que John pudiera terminar sus preguntas, Cortana abrió los ojos con horror. El capitán, hay que detener al capitán. Case, ¿por qué? Las armas que buscan no deben entrar ahí. ¿De qué rayos estás? No hay tiempo para preguntas. La IA estaba histérica e incluso aterrada por sus expresiones faciales, pero su grito hizo que los tres dejaran de lado eso. Salgan de aquí y busquen a Case, deténganlo antes de que sea demasiado tarde. Y sin dudarlo los tres corrieron hacia la salida, haciendo un llamado al Pelican Echo 419 para llevarlos a la base Alpha para abastecerse. 2 horas más tarde, el grupo de 3 había sido llevado a donde el grupo del capitán había ido hacia la última ubicación conocida de Jacob y el equipo Charlie. El olor a humedad y metal se filtraba a través de los filtros de aire de las armaduras Mjolnir de los Spartans, pero este pantanoso lugar les daba mala espina. La última transmisión del capitán venía de allí, eso fue hace 12 horas, la voz de Fauhammer se escuchó en sus comunicadores. Los tres bajaron del Pelican, con X yendo a la cabeza ya que sus sensores eran más adecuados para ver a través de la neblina y el clima que sería perfecto para enmascarar una fuerza de ataque de la UNSC. La pantanosa agua les empapó las rodillas. Bajo su casco Emil hizo una mueca de asco, no sabía si acaba de pisar un montón de lodo o había pisado mierda. En eso X alzó el puño indicando que se detuvieran. Estoy detectando una señal, es lo que llaman baliza de auxilio. No, los dos Spartans asintieron, parece que sucedió algo. Fauhammer, elévate, no vamos a arriesgarnos a que te derriben, mejor mantente a salvo. Sí, señor. El Pelican se elevó, pero mantenía su mirada fija en los radares por si necesitaban una evacuación inmediata. Los tres se dirigieron hacia el origen de la señal, encontrando un Pelican estrellado. No muy lejos de ahí se encontraron con otro accidente, esta vez siendo un Spirit, algo raro, ya que los pilotos Covenant solían ser muy competentes, por lo que algo debería de haberlo derribado. Con armas en alto, John y Emil apuntaban hacia todos lados con sus MA5B, el entorno resultaba ser tan incómodo como inquietantemente silencioso, incluso si los Spartans eran bastante callados, este silencio incluso los estaba poniendo nerviosos. Tras pasar por un tronco que conectaba con una sección donde habían varias torretas Shade, pudieron ver algo elevándose, un humo naranja. Armas arriba, podría ser una trampa. X activó su booster de su brazo izquierdo por si necesitaba más potencia de fuego. La entrada a la estructura, que hasta donde sabían era un repositorio de armas, proporcionaba algo de iluminación, pero podrían estar yendo hacia una trampa. Aún así X decidió hacer algo arriesgado. Equipo Charlie, están aquí, ubicamos su baliza de auxilio. El sonido de su voz hizo eco en la estructura, y para su buena suerte, se encontraron con lo que quedaba del equipo Charlie y la demás fuerza que Case había traído. Los Marines suspiraron aliviados. Sorpresivamente el Capitán Case se encontraba bien. Capitán X, qué bueno verlo. La voz del capitán transmitía gran alivio. Después de tantas horas era bueno ver que alguien que no fueran esas cosas los encontrarán. Igualmente, ¿cuál es su estado? Muy malo, este lugar no es un repositorio de armas, parecía una especie de bóveda que guardaba lo más horripilante que yo o cualquier infante de marina haya visto. Incluso si el capitán se mostraba serio, sus ojos estaban tensos.
Los Marines y el propio Axe la sintieron, esto les iba a dar muchas pesadillas y probablemente con traumas. ¿Qué pasó con el teniente y el comandante? John preguntó al no ver rastro del rubio ni del Spartan de la compañía Beta. No lo sabemos, hace unas horas estaban aquí con nosotros y de repente desaparecieron, no responden a las comunicaciones por radio. Axel negó con la cabeza con algo de frustración, es como si la tierra se los hubiera tragado. Cortana dijo que el Covenant había encontrado algo en este anillo, algo a lo que el Covenant le tenía miedo. Y no los culpo jefe, lo que vimos ahí abajo haría que incluso tú te cagaras del miedo. John Donne dijo eso estremeciéndose levemente, sin duda eso fue lo peor que haya visto en su vida. Nos informarán en el camino de regreso hacia la base Alpha, Foehammer está sobrevolando la zona, ahora debemos salir de aquí. Nadie puso objeción a las palabras de X, Foehammer aquí X, tenemos al capitán Case y al resto del equipo Charlie listos para la extracción. Recibido capitán, aterrizando. El grupo salió de la estructura hacia el punto de extracción, únicamente deseando salir de este pantano que era una completa pesadilla. Durante su trayecto, el sargento Johnson les dijo lo que habían visto, y ciertamente sonaba muy aterrador, aunque obviamente los Spartans y el Reploide se mostraron bastante escépticos. Fue en eso que Jenkins les mostró lo que la cámara de su casco había captado, y no hacía falta decir que los tres se quedaron helados al ver la grabación y a lo que habían sobrevivido. Oh mierda, con que a eso se refería Cortana. Emil habló por sus dos compañeros, ahora entiendo por qué dijo que el Covenant estaba asustado. John no dijo nada, agradecía que la visera polarizada de su casco ocultaba su rostro, había visto muchas cosas a lo largo de la guerra humano-Covenant, pero nada parecido a esto. Lo que todos ahí deseaban era no encontrarse con esas cosas de nuevo o que prefieran atacar al Covenant que a ellos. Poco tardó el Pelican en arribar a la base Alpha, donde serían recibidos por el comandante Carter y el mayor Silva. Ahora mismo todos debían de tomarse un descanso y discutir qué sigue. La aparición de este nuevo enemigo ponía en una situación complicada a la presente presencia del UNSC en el anillo. Las cosas sin duda apenas estaban por ponerse peor tanto para el Covenant como para los humanos. Lo único que todos sabían con seguridad, no podían quedarse en el anillo, debían de escapar si no querían convertirse en un banquete para el Flood. La duda era cómo. Simplemente no había forma o medio que pudieran escapar del anillo. Usar el Autun quedaba completamente fuera de discusión. El crucero Halcyon había quedado severamente dañado y peor aún, los cruceros ligeros clase Halcyon no están capacitados para despegar desde la atmósfera o siquiera flotar como lo haría una fragata. Y en el hipotético caso de que el Autun de alguna manera pudiera volver a volar, tendrían que lidiar nuevamente contra la flota del Covenant, y el crucero no estaría en las mejores condiciones para escapar de una flota Covenant. Así que, sin muchas opciones, lo único que podían hacer era descansar y reponer energías. Todavía tenían mucho que pensar. Una explosión de una granada de plasma resonó a través de los pasillos de una instalación Forerunner, seguido de ello el plasma y las balas empezaron a volar por los pasillos. Maldita sea 6, date prisa, un histérico Zero gritó mientras usaba las Bazoo Fan para generar un escudo que servía para reflejar los disparos. Eso intentó maldita sea, incluso el sexto integrante del equipo noble estaba en el mismo estado que el Reploide, recargando tan rápido como podía su escopeta. Cuando los 12 cartuchos estuvieron cargados, 6 dejó la cobertura que Zero ya abrió fuego. Una forma de combate humana cayó al piso tras recibir la bala. Al ya no tener que servir de cobertura activó su booster y disparó tan pronto como una de las formas de combate Flood saltó para golpearlos con su garra de calcio. El esfuerzo combinado del Reploide y del Spartan 3 lograron acabar con 2 decenas de formas de combate Flood, solo para ver un enjambre de formas de infección, y antes de que pudieran disparar, una serie de rayos amarillos frieron a todas las esporas. Alzaron la vista notando a unos extraños seres metálicos, probablemente de 1 metro de alto, y detrás de ellos apareció el monitor. Estos centinelas mejorarán sus sistemas de combate, pero les sugiero que actualicen sus armaduras de combate a una de clase 12, sus armaduras actuales son solo de clase 2, lo que no es adecuado para este tipo de trabajos. Spark se acercó hacia una puerta para poder abrirla, dejando que el humano, el Reploide y los centinelas
una armadura de combate más avanzada que la mía o incluso una Mjolnir. Zero se mostró algo interesado en esa información. Supongo que no tendrás algunas de esas en la bodega, ¿no? Mis disculpas, reclamador, pero los protocolos no me permiten acceder a esas armaduras mientras el brote flow no sea contenido. El rubio hizo una mueca. ¡Qué mierda! Y estos flows, ¿por qué están en este anillo? La biblioteca en sí estaba diseñada para estudiar a los especímenes Flood en busca de obtener una cura. Hasta 100.000 años no se ha encontrado manera de poder revertir el proceso de infección. Spark respondió con una voz pensativa. Mis creadores pensaron que con suficiente estudio los Flood podrían ser contrarrestados. Al parecer esa decisión pudo ser errada. No me digas, pensaron en sincronía 6 y 0. Y antes de que pudieran decir algo más, escucharon una especie de rugido, a por lo menos 200 metros de distancia, varias formas de combate Flood y las formas portadoras, pero los más destacados era una especie de Flood, que fácilmente podría ser considerado como un Hunter convertido en un Flood, pero eso no era lo peor, había uno todavía más grande, unos 7 casi 8 metros de altura con dos grandes tentáculos que terminaban en garras. Oh por Dios, B312 no creía lo que veía, había visto muchas cosas a lo largo de sus años en servicio pero nada como eso. ¿Qué rayos son esos? Zero preguntó activando su booster. Son formas puras que habían sido almacenadas aquí, está para su estudio. A diferencia de las formas de combate, son hechas de biomasa pura, se forman cuando el Flood ha alcanzado cierto grado de madurez tras consumir a diferentes formas de vida. Madurez, ¿quieres decir que mientras especies consuman más fuertes se vuelven? Sí, mientras más biomasa consuman pasarán de la etapa salvaje a la etapa coordinada, donde pasarán a ser dirigidos por un Blade Marine, por ello es necesario activar la instalación. El reploide de armadura roja cargó energía en su booster y lanzó dos disparos cargados hacia los más grandes. Grande fue sorpresa cuando vio que los Juggernaut habían resistido como si nada. Las formas puras que se asemejan a un Hunter rugieron y comenzaron a correr hacia el dúo. Las formas de combate abrieron fuego, aunque sus inestables manos les hicieron fallar casi todos los disparos, lo que le dio a B312 la oportunidad de tomar las Magnums M6D que tenía a sus costados, dado que era su única arma a distancia, derribó a cuantos pudo, priorizando a los que tenían un lanzacohetes, que representaban la mayor amenaza. Y de paso, podría recuperar el arma y sus municiones. Las formas de combate cayeron por los certeros disparos del Spartan. Lamentablemente las formas puras corrieron hacia ellos, siendo las formas tank que eran las que se asemejaban a un Hunter. Los disparos del booster de Zero no impedían que estos avanzaran. Al tener todavía la distancia suficiente, cargó energía en su booster y lanzó un disparo cargado, el cual sorpresivamente no fue suficiente para detenerlos. Los Juggernaut también comenzaron a moverse, aunque eran significativamente más lentos, pero no por ello significaba que debían ser tomados a la ligera. Ambos retrocedieron cuando las formas puras trataron de empalarlos con las gigantescas garras que tenían por brazos. Noble 6 dejó sus pistolas y empuñó nuevamente su escopeta. Para sorpresa del Spartan de la compañía Beta, estos nuevos Flots resultaron ser sorprendentemente resistentes a tal punto de uno solo de ellos había podido aguantar hasta 6 disparos a quemarropa, y eso que ya había recibido parte de la explosión del disparo del booster de Zero. Con un salto Noble 6 evadió la garra del Float Tank, como pudo logró acortar las distancias en esperanza de que a esa distancia los disparos de la M90 pudieran acabar con el Float puro. Tuvo que disparar 3 veces para poder eliminarlo definitivamente. El Spartan sintió su ritmo cardíaco acelerarse. En toda su carrera militar, nunca había visto o enfrentado algo así, ni siquiera en sus peores pesadillas. Si estas cosas eran capaces de infundir miedo al Covenant, se preguntaba quiénes habían sido las desafortunadas víctimas que se habían encontrado con esta abominación. Con mucho esfuerzo, Zero había logrado partir a la mitad al Float Tank haciendo uso de la Doomblade, ya que esta poseía más poder ofensivo. Ambos se pusieron en guardia rápidamente pues el Juggernaut fue hacia ello. Sus largas garras los obligaron a apartarse para no recibir una herida crítica. Los centinelas, notando al peligroso enemigo, centraron sus haces de energía en el Juggernaut, quien para sorpresa del Spartan 3 y el reploide de armadura roja, saltó con tal fuerza que pudo alcanzar rápidamente a los centinelas, logrando despedazar a 2 de ellos con pura fuerza bruta, a pesar de notarse un poco herido por el daño de la centinela y de los 2 disparos cargados que recibió previamente.
Tomando ventaja de que estaba distraído, Noble 6 corrió hacia los cadáveres de los Flots para tomar el lanzacohetes junto a la munición que tenían. El rubio usó la Dawnblade para cortar una de las piernas del Juggernaut, lo que lo hizo caer al piso. Aún con eso no era suficiente para detenerlo, pues usaba la garra para apoyarse y actuar como un bastón. El Spartan disparó un cohete el cual alcanzó a derribar al Juggernaut, mas no era el suficiente daño para que dejara de moverse. La bestia Flood rugió mientras se movía hacia el rubio, quien con un salto esquivó la garra del Juggernaut, aunque este rápidamente hizo girar su garra para golpear al Reploide haciéndolo chocar contra una pared. El Ojiazul sintió el impacto hasta en los circuitos. Y justo cuando el Juggernaut iba a moverse, un segundo cohete dio de lleno, esta vez, y gracias al daño que había recibido previamente finalmente cayó al piso. Ambos dejaron escapar un suspiro de alivio. Ya llevaban más de una hora en la biblioteca, la cual se había convertido en una completa pesadilla. Todo el lugar estaba infestado del Flood, no había lugar en el que no estuvieran. Para colmo, el monitor no es como que fuera el mejor guía del mundo, constantemente parecía perdido en sí mismo, quizá por el hecho de que llevaba esperando más de 100.000 años, algo que inmediatamente hizo que las alarmas del Spartan y del Reploide se encendieran. No estaban seguros que una IA pudiera vivir tanto tiempo sin supervisión. Spark era la IA con más tiempo en servicio que habían conocido. ¿Cómo están tus reservas? 6. 22 cartuchos de escopeta contando los que ya están en el interior y solo una recarga más para el lanzacohetes. El Spartan colocó el arma pesada en la espalda junto con su única reserva. Acabe con mis últimas municiones de la Magnum. Con suficiente suerte encontraremos más, solo esperemos que las oleadas sean menos intensas. Con esas cosas teniendo mayormente al Covenant como festín, lo dudo mucho. La gran puerta a lo lejos se abrió, los centinelas que aún quedaban volaron en aquella dirección. Sin opción, el dúo los siguió, estando preparados para atravesar este infierno. Spark volaba sin preocupaciones. Soy un genio, jejeje. ¿Y si eres un genio porque pensaste en contramedidas para el Flood? Un molesto Zero preguntó, a lo que el monitor se detuvo para responderle. Los Flood han logrado sobrepasar los protocolos previstos para esto, respondió con calma el monitor, pero dado que apenas están empezando a formarse, aún pueden ser detenidos. ¿No tienes algo más que estos centinelas? Dudo mucho que solo enjambres de estos basten para acabarlos. Los protocolos no me permiten el despliegue de los Enforcer, solo serán desplegados si la infección Flood avanza aún más de lo que ya está, pero significa arriesgarnos a que los Flood extiendan por el anillo o que lleguen a apoderarse de una de las naves que están estacionados en el anillo. Si llegan a tomar una nave con capacidad de viaje espacial, las consecuencias serían catastróficas. Ante el pensamiento de que el Flood pudiera controlar naves, ya sea de la UNSC o del Covenant, y pudieran llegar a otro mundo y consumirlos, esa simple suposición estremeció tanto a B312 como a Zero. Sabiendo ahora que el peligro de los Flood era todavía mayor de lo que pensaban, se abrieron paso a través de la biblioteca, donde más y más oleadas de Flood los estaban esperando, incluso estando en esta etapa salvaje, como el monitor de la instalación 04 la había denominado. Pensar que el Flood pudiera hacerse más inteligente y por extensión más peligroso, les daba cierta motivación especial para completar la encomienda del monitor. Si es que lograban llegar, a pesar de todo, este enemigo era increíblemente difícil de combatir. No era como el Covenant, era enfrentarse a animales, a depredadores que lo único que buscaban era satisfacer un hambre que no podía ser saciada. De cierta manera, podían aprovechar eso a su favor, pero sus abrumadores números eran una barrera que empujaba a ambos al borde de sus destrezas, y a pesar de ello el esfuerzo combinado de los adiestrados guerreros les permitió salir victoriosos de cada oleada que venía. Incluso si los Flood estaban actuando como animales salvajes, parecían tener cierta inteligencia, que, según los pocos datos que Guilty Spark proporcionó, mientras más consumieran más inteligentes se harían. Si ya de por sí en esta etapa salvaje demostraban ser enemigos de temer, si podían pelear de una manera más coordinada o hacerse con un mayor poderío militar. Mientras el Reploide y el Spartan 3 estaban en una intensa actividad en la biblioteca, las cosas en el asentamiento de la tripulación sobreviviente del Pilar of Autumn estaba por entrar en una situación similar.
En una de las plataformas de aterrizaje, un Pelican que había estado operando fuera de la base Alpha se encontraba regresando, así que la IA Wesley le había dado paso libre, aunque, debido a sus limitados procesos de pensamiento en comparación con Cortana, se dio cuenta, demasiado tarde, que el Pelican estaba cargado con una gran cantidad de lotes camuflados, pero que gracias a la visión infrarroja la IA tonta pudo detectar. Sabiendo que era demasiado tarde para impedir el aterrizaje, emitió una señal de alarma hacia los oficiales de mayor rango. De una de las múltiples casas de campaña, salió el reploide de armadura azul con su booster activo y una mirada seria, antes de abrir un canal de comunicaciones para todo el personal de la base Alpha. Aquí el Capitán X a todo el personal de la base Alpha, todos a sus puestos de combate, tenemos al Covenant encima. Tan pronto terminó de decir pasó de su armadura normal a la Ultimate, tanto Marines, SCDO y los Spartans que estaban presentes salieron de sus lugares de reposo para comenzar con la defensa de su zona. Para cuando X llegó a la plataforma de aterrizaje en la que el Pelican capturado ya habían bajado el grupo de Ellipse de operaciones especiales, haciendo uso de la visión infrarroja, pudo detectar fácilmente a los que aún estaban en el Pelican, por ello, tuvo que destruir el Pelican con un disparo cargado, acabando con al menos la mitad del grupo de operaciones especiales. Rápidamente fijó su mirada en las señales térmicas que detectaba. Y sin dudarlo un segundo abrió fuego con su cañón de brazo. Las rápidas y certeras balas de plasma lograron acabar con los escudos de uno de los Elites, y un último disparo lo hizo caer. Al ver a su camarada caer, los Elites rugieron, pero sin que el grupo o el propio X se diera cuenta. Un Elite en particular, uno de nombre Suka Samami, un Elite que había sido enviado con la misión de asesinar al jefe maestro, con quien de hecho tenía una pequeña cuenta pendiente desde el Autumn. Para ello había preparado una pequeña trampa en la que la UNSC había caído, había dejado a un Grunt con un rastreador, además de vigilar la ubicación del Spartan. Las tropas del Covenant ya se estaban acercando a la base Alpha, con las unidades aéreas liderando el asalto. El personal de la UNSC empezó a movilizarse, tratando de cubrir tantas posiciones como podían. Axi no dudó en ir en ayuda de X, acabando fácilmente con el escuadrón de operaciones especiales. Mayor Silva, quédese con el Capitán Case, protéjalo. Equipo Raven, jefe maestro, diríjanse a ocupar las torretas Shade que se capturaron para repeler a sus fuerzas aéreas. Carter, Kat y Emil ayuden a la oficial McKay en las zanjas. El Spartan 117 junto al pequeño escuadrón de SCD se dirigieron hacia las torretas Shade que habían sido capturadas para la defensa de la base Alpha, teniendo que aprovechar los pocos lugares que ofrecían protección contra los Banshees y Phantom, que empezaban a llegar al asentamiento capturado por los humanos. Un par de Hunters cayeron cuando un Phantom se posicionaron justo en la rampa que daba hacia las torretas. El grupo se dividió en dos para poder acabar con las colmenas de un Dalek Rolo. Los Hunters centraron su atención principalmente en el jefe maestro, quien al notar eso decidió correr para servir de carnada. Teniendo esa oportunidad, los SCD abrieron fuego con sus MA5B en las espaldas de los Hunters, quienes se dieron la vuelta para protegerse, momento que aprovechó el jefe maestro para colocar una granada en el interior de los Hunters. A las torretas, ahora. El escuadrón fue directo hacia donde las torretas Shade estaban instaladas. Mientras el escuadrón comenzaba a derribar a las Banshees que se aproximaban, John tomó un lanzacohetes y ayudaba a los demás soldados, que estaban distribuidos por toda la meseta, defendiéndose del segundo ataque del Covenant, en una de las zonas que servían para retener a los prisioneros, que la UNSC había tenido hasta ahora. En una celda en específica había un Grunt, que ya llevaba algunas horas encerrado, todo como parte de un plan con tal de cumplir la misión de un Sangheili. En eso escuchó algo, la puerta se abrió y de ahí entró un Sangheili, que el Grunt de nombre Yapiao reconoció como Suka Samami. El Sangheili abrió la celda. Su excelencia. ¿En dónde está el humano con la armadura? Escuché por medio de sus transmisiones que está en la parte más alta custodiando unas torretas Shale. Vienes conmigo. El Elite de operaciones especiales le entregó un rifle de plasma. Cúbreme. El Grunt y el Sangheili se encaminaron hacia el lugar donde se suponía estaba su objetivo. Mientras la segunda batalla por la base Alpha se desarrollaba, el Covenant empezó con una formidable fuerza ofensiva con tal de acabar con la presencia humana en el anillo, aunque quien lideraba el asalto estaba más interesado en acabar con el jefe maestro, ya que era la prioridad.
Lastimosamente la situación no iría como el Covenant deseaba, habían subestimado el nivel de organización de la UNSC en este lugar, gracias a la excelente coordinación de la francotiradora Linda 058 junto al resto de soldados, que tenían la misma arma empezaron a arrasar con la infantería alienígena, impidiendo así que la principal fuerza de ataque llegara a abrumar las defensas de los humanos. Lastimosamente no podían hacer lo mismo con la gran cantidad de naves de descenso Spirit y Phantom, y los Banshees lograrán acercarse, a pesar de que las defensas del lugar eran fuertes. La gran cantidad de enemigos era tan grande que lograban atravesar las defensas puestas por los humanos. Mientras las oleadas y oleadas de enemigos seguían llegando, Suka Samani había logrado tomar desprevenido al suboficial menor de la armada, comenzando un letal combate donde el Spartan se vio bastante presionado por el adiestrado guerrero del Covenant, una batalla que casi pierde, pero, con esa suerte que tanto lo ha caracterizado, logró evitar un golpe mortal aunque a costa de sus escudos, pero el precio valió la pena ya que logró encontrar la apertura que necesitaba para terminar con la vida del Sangheili, clavándole un cuchillo en el cuello. Con la pérdida del líder, el asalto del Covenant empezó a desorganizarse y mientras algunos Helix intentaban retomar el mando, los humanos habían aprovechado para poder atacar y diezmar rápidamente con las fuerzas que aún llegaban, sobre todo la infantería que nada pudo hacer ante el sorpresivo despliegue los tanques M808B, los cuales hicieron estragos en las fuerzas terrestres, disminuyendo drásticamente los números enemigos con pocos disparos, coordinados por la oficial McKay Cat y los Marines que eran dirigidos por Carter. Se hizo más que evidente quién llevaba la ventaja aquí. Viendo que la operación ya no era sostenible, esta operación resultó en un rotundo fracaso para el Covenant, con solo unos cuantos sobrevivientes y una gran victoria para los humanos, algo que subiría la moral del personal. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde que el Covenant había sido vencido en tierra en 2 ocasiones, sin contar las batallas espaciales que fue desde la batalla de Sigma Octanus IV, donde se ganaron 2 batallas en un mismo sistema. Sin embargo, a pesar de esta gran victoria, reforzaba el pensamiento de que no podían quedarse más tiempo en el anillo, debían de escapar. El problema era dónde conseguir un medio para salir de aquí, pero por el momento, debían centrarse en otra cosa, reagruparse, atender a los heridos y pensar en qué sigue. Bueno gente, me disculpo de antemano si las cosas se sintieron un tanto apresuradas en este capítulo, pero si vieron la pestaña de comunidad, saben que toda la anterior semana empecé en mi nuevo trabajo y apenas el domingo me pagaron, así que sí estaré tardando en traer nuevos capítulos aparte, que serán algo más cortos, siendo que quizá a lo máximo de 30 o 35 minutos, ya que el teléfono está teniendo problemas cuando los trato de hacer más largos que eso. Así que sin más que decir, gracias por ver el video.